Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este espacio de crecimiento espiritual que llamamos Maná para el Camino. Un espacio en el que nosotros especialmente buscamos ofrecer elementos para que construyamos la iglesia de casa. Los templos están cerrados, pero las casas están abiertas. Luego hay una oportunidad también para que hagamos experiencia de iglesia en nuestra propia casa. Pues bien, les recuerdo que la iglesia comienza cuando colocamos en el centro a Jesús. Por eso, en este espacio estamos tratando de conocerlo, de, a partir de los textos, conocerlo cada vez más, de estudiar su persona, conocer su persona, sus palabras y la causa a la que Él dedicó su vida. Pero también recuerden los otros componentes de esta iglesia de casa o iglesia doméstica. Cristo en el centro, pero y alrededor de esto, alrededor de Cristo, la familia, con 4 manifestaciones o características especiales. Esa familia o iglesia se alimenta primero de la palabra. Segundo, ora en común. Tercero, comparte la vida, las preocupaciones, los bienes. Y en cuarto lugar, también hace memoria de la entrega de Jesús en la Eucaristía. En este momento no es posible hacerla presencialmente en el templo, pero participamos virtualmente de la fracción del pan. Entonces, esos son como los 4 elementos que nos da el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículo 42. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es ofrecer esos elementos para que vayamos edificando una verdadera iglesia de casa. Y cuando se abran los templos nuevamente, entonces, pues nosotros tengamos la oportunidad de celebrar ya con otras familias que han hecho experiencia de iglesia de casa, la Eucaristía ya para la comunidad. Porque, ¿qué es la parroquia? Una gran familia de familias de casa, de iglesias de casa. ¿Qué es la parroquia? Una gran comunidad de pequeñas comunidades o iglesias de casa. Y eso nos lo ha recordado frecuentemente, nos lo ha recordado últimamente una instrucción que salió de Roma sobre la parroquia. Bien, vamos entonces a iniciar nuestro espacio de reflexión haciendo la oración con la que nosotros invocamos también a Jesús para que Él también entre en nuestra casa. Recuerden ustedes que lo que deseamos es eso, que Jesús entre en nuestra casa. Bien, entonces vamos a hacerlo. Perdón, no la traje acá, se me refundió. Bueno, hacemos entonces la oración invocando al Espíritu Santo para pedirle al Señor. A ver, aquí está, qué pena con ustedes. Jesús, te invitamos a nuestra casa. Golpea fuerte nuestra puerta para que te oigamos y pronto salgamos a abrirte para que entres. Necesitamos de ti, de tu fuerza sanadora para curarnos, de tu mirada compasiva y misericordiosa para animarnos, de tu mano extendida para levantarnos, de tu palabra consoladora para recuperar la alegría de vivir. No pases de largo por nuestra vida y nuestra casa. Queremos tenerte como el huésped más esperado y acogido, porque sabemos que tu visita nos trae la paz y la esperanza que necesitamos en nuestro hogar.
Si tú no nos devuelves las ganas de vivir, ¿quién podrá hacerlo? Solo tú tienes palabras de vida eterna, las palabras que necesitamos para reorientar nuestra vida y para fortalecernos en los momentos difíciles. Jesús, entra en nuestra casa. Queremos sentarnos a la mesa, en familia, contigo. Amén. Bien, alistamos nuestra Biblia y vamos a buscar Lucas capítulo 15. Comenzamos ahora, yo estoy siguiendo a Paola, que es quien nos presenta como que los textos que podemos leer para que hagamos así como un itinerario bien definido, bien marcado y pedagógico para conocer a Jesús. Y estamos entonces como en una tercera. Recuerden ustedes que nosotros comenzamos ¿por dónde? Comenzamos por el hecho de los miedos. El hecho de que Jesús nos diga, ánimo, yo estoy aquí, no tengan miedo. Que seguimos después nosotros con la experiencia del llamado también, especialmente cuando Jesús al invidente Bartimeo le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y además le comunican a él, te está llamando, ven. Seguimos nosotros con esa llamada de Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Y analizamos un poquito nuestros cansancios, nuestras fatigas, las situaciones que nos mandan como por el suelo. Después miramos un poco de la oración cuando Jesús nos dice, pidan, llamen, busquen, a partir del texto de Lucas. Luego entramos a mirar el primer momento de Jesús en Galilea, después de que pasa delante de Juan y dos personas lo siguen. Se vuelve Jesús y les dice, ¿ustedes qué buscan? Entonces, porque nosotros somos buscadores de Dios y lo encontramos nosotros en Jesús. Bien, después dijimos, bueno, para volver a aprender de Jesús, para encontrarnos como en el momento en el que todo comenzó, toda la parte evangelizadora de Jesús, volvamos a Galilea. Según el mandato que habían dado los ángeles a las mujeres, vayan a Galilea, allí le verán. Después nos encontramos con el momento del bautismo de Jesús y la palabra reveladora del Padre. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y vimos todo lo que significaba la acción del Espíritu Santo también en él. Después vimos una de las curaciones de una persona sorda y que hablaba con dificultad. Y entonces Jesús que lo sana y dice, ábrete. Le dice él, ábrete. Digamos, para abrir el oído. Y vimos toda la situación relacionada del aprender a escuchar la palabra de Dios. El ábrete tiene que ver con la disposición para escuchar la palabra y para dejarla traducir también en nuestra vida. Bueno, después fuimos nosotros a Galilea, especialmente a Nazaret, en donde Jesús precisamente tiene la experiencia del entrar allí en Galilea y ser bautizado, pero nos detuvimos a ver una frase, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco, y el hecho del Espíritu Santo que descienda sobre él. Después nosotros vimos el texto de las tentaciones y lo que significaban esas tres tentaciones, que tienen que ver con el cómo o los medios como Jesús debe hacer su trabajo evangelizador. Después vimos, el último texto que vimos fue el de Lucas capítulo 4, en donde
Jesús va allí a su lugar de crecimiento, a Nazaret, y entonces toma el rollo del profeta Isaías, lo lee, y entonces lee el texto en el que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Bien, ahí vamos. Entramos entonces, según digamos también Pagola, que es el que guía este Maná para el desierto y que lo he acogido porque me parece que es un itinerario de pedagogía, de conocimiento de Jesús muy hermoso. Vamos entonces a entrar como en una tercera etapa, a ver esa buena noticia que es la que trae Jesús. Esa buena noticia la vamos a escuchar especialmente a partir de parábolas. Parábolas que tienen que ver, primero, ¿cómo es Dios? Dios es un Padre bueno. ¿Cómo es Dios? Dios es un Dios que busca a los que están perdidos. ¿Cómo es Dios? Dios es un Dios bueno con todos. Y por último, Dios siempre escucha a los que se acogen a Él. Bien, vamos entonces a entrar en la parábola que vamos a estudiar el día de hoy. Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32. Lucas 15, 11 a 32. Perdón un momentico, cuadro una cosa allí. Entonces, tenemos Lucas capítulo 15, versículos 11 a 32. Es la parábola que ordinariamente se llama en nuestras Biblias la parábola del hijo pródigo, pero que es mejor titularla la parábola del Padre misericordioso. Porque el protagonista o el personaje central no es el hijo que se va de casa. El personaje central es el Padre misericordioso. Él es el centro de la parábola. ¿Cómo es Dios? Dios es un Dios, como se dice en el libro del Éxodo, compasivo, clemente y misericordioso. Esa debe ser como que la mejor convicción que nosotros deberíamos tener de cómo es Dios. Dios es, o mejor definición, o idea, o convicción de lo que es Dios. Dios es compasivo, clemente, misericordioso. Bien, dice la parábola así: y dijo Jesús: cierto hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano. Y allí malgastó su hacienda, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los jornaleros de mi padre tienen pan de sobra? Pero aquí yo estoy muriendo de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió
y se echó sobre su cuello y lo besaba efusivamente. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, y pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo, y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Él le dijo: Tu hermano ha regresado, y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él, le dijo al padre: Mira, tantos años te he servido y nunca he desobedecido una orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando viene ese hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con prostitutas, mataste para él el becerro engordado. Él le dijo: Hijo mío, tú siempre has estado conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Invoquemos al Espíritu Santo para que en esta segunda lectura comprendamos un poco más el texto. Padre del cielo, regálanos el don maravilloso de tu Espíritu Santo, para que Él abra nuestra inteligencia, para que comprendamos mejor lo que estamos leyendo. Que abra nuestro corazón, para que acojamos y también amemos esta palabra escuchada. Que abra también nuestra voluntad, para que nos movamos a poner en práctica, poner por obra lo que sugiera a nuestra vida la palabra escuchada. Amén. Bien, vamos ahora a una segunda lectura. Les recuerdo que el objetivo siempre es que entre un poquito más. Este texto, por ser tan rico, vamos a estudiarlo, si Dios nos da vida, en 3 momentos. Hoy ofrecemos unas pistas de lectura. Mañana leemos el texto un poquito más en profundidad. Y pasado mañana ya miramos el texto para ver qué dice nuestra vida. ¿Qué nos dice este texto de cómo es Dios? ¿Qué nos dice este texto de nosotros mismos? Es lo que vamos a mirar en un tercer momento. Bien, una segunda lectura vamos a hacer para captar un poquito más. El Espíritu Santo va abriendo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad un poquito más para que entendamos esta parábola propuesta por Jesús cuando quería dar a entender cómo era Dios. Recuerden que esta parábola hace parte del capítulo 15, que comienza así. Leamos esa parte porque me parece muy importante. ¿A raíz de qué dice Jesús esta parábola? Capítulo 15, versículo 1 y 2. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle, y los fariseos y los escribas o maestros de la ley murmuraban diciendo: Este acoge a los pecadores y ofrece hospitalidad a ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Cierto hombre tenía 2
2 hijos. El menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de los desechos que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros de la casa de mi padre tienen pan de sobra, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros. Levantándose fue a su casa, a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besaba efusivamente. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus esclavos: Pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino, se acercó a la casa, oyó música y baile, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Él le dijo: Tu hermano ha regresado, y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él, le dijo al padre: Mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando viene ese hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con prostitutas, mataste para él el becerro engordado. Y él dijo: Hijo mío, tú siempre has estado conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Palabra del Señor. Bien, ahora lo que voy a hacer es ofrecer algunas pistas de lectura para que entendamos más el texto. Bien, es un hombre que tiene una hacienda, un hombre rico. Este hombre rico tiene 2 hijos. Uno de ellos no se aclara en un primer momento cuál de los 2. Dice: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. No era muy común repartir en vida la herencia. Se podía hacer. Incluso cuando el padre estaba ya un poquito adulto mayor y ya no podía hacerse cargo de los negocios, a veces el padre podía también, antes de morir, repartir la herencia. Entonces, ¿cómo se hacía? El hijo mayor recibía
dos terceras partes y el menor una tercera parte. Las tres partes entonces se dividían así: dos terceras partes para el hijo mayor, que era prácticamente el hijo que continuaba el legado del padre, y la tercera parte para el hijo menor. Bien, dice aquí el texto después que el que tomó la herencia fue ¿quién? El hijo menor. Dice, no muchos días después el hijo menor juntó todo. Entonces su tercera parte se la llevó, pero también ya parece una cosa como un poquito bien maleducada, porque primero pedir la herencia en vida, y segundo es como decirle al papá, yo no quiero esperar hasta que usted se muera, démela más bien de una vez. Es como mucho atrevimiento el que aparece aquí en el hijo menor. Bueno, ¿dónde estaba bien? Aquí no dice que el hijo estaba mal, estaba bien, pero viene un detalle: va a un país lejano. ¿Qué significa eso? Donde el padre no lo vea, donde el padre ni se entere de cómo está, de cómo vive o en qué va a gastar el dinero que lleva. Se va lejos, lo más lejos, donde el padre no pueda tener noticia de esto. Vive perdidamente. Bueno, hasta que lo gasta todo. Bien, y comienza a pasar necesidad. Versículo 15. ¿A quién le pide trabajo? A un romano. ¿Por qué? Porque dice aquí el texto, entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país. ¿Qué significa? A un romano. Los que eran realmente ciudadanos del imperio. Recuerden que estamos en el tiempo del imperio romano, en tiempos de Tiberio, entonces emperador, y el título de un ciudadano romano era ciudadano. Entonces fue y se empleó con un romano, entre otras cosas porque el romano tenía cerdos. Los judíos consideraban a los cerdos como animales impuros, entonces no se puede entender que sea un judío el que le haya dado trabajo, porque pues no tendría cerdos. Pero a tal punto, ya nos empieza a decir este texto, llega su degradación, su, diríamos así, pérdida de su dignidad, que se emplea hasta cuidar como judío animales impuros, con los que nunca debían entrar en relación en la vida. Eso para un judío era impensable. Bueno, y a tal punto llega también su situación que desea hasta comerse los desechos pero nadie se los da, de los cerdos. Vino un primer momento ya de entrar en sí. Entonces piensa, miren, aquí yo pasando hambre y los jornaleros, ojo, dice los jornaleros son los que trabajaban, ¿por qué? Por un día, por un jornal. No vivían en la casa. En la casa de un hacendado, ¿quiénes vivían? Los esclavos. Pero los jornaleros eran personas que se contrataban por un día, venían, trabajaban y se iban. Entonces, ojo porque esta distinción es muy importante, porque cuando él recapacita a partir de la situación que está padeciendo, él piensa regresar y decirle al papá, trátame como a uno de tus jornaleros. No dice como uno de tus esclavos, es decir, los que viven en la casa, sino trátame como uno de aquellos que vienen y trabajan el diario, se les paga el jornal y se van, aunque sea eso, no, pero no en la casa. Es un detalle bastante significativo para entender la parábola. Bueno, entonces lo que aparece aquí es como un examen de conciencia que hace él. Reconoce, he pecado, he faltado. Y reconoce que la falta es doble, ante Dios y ante el papá. Y que su dignidad ya la perdió, porque mire cómo se encuentra. Y además, pues la situación de cuidar cerdos, pues ya su dignidad está perdida, está por el suelo, ha tocado fondo. Decide entonces regresar en razón de la necesidad. Bueno, el papá, ¿dónde está? ¿Continuó administrando sus negocios? Parece que no, sino que todos los días subía a esperarlo,
porque el detalle es tan significativo, porque dice el texto que apenas lo vio. Entonces, el texto del versículo 20 dice, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. ¿Qué significa? Lo estaba esperando todos los días. Y lo vio y dice, se alegró, sintió compasión, le dolió la situación del hijo, y es el padre el que sale corriendo a donde el hijo, y es el padre el que lo abraza sobre su cuello, y el texto dice, y lo cubría de besos por todo lado, lo cubría de besos, lo besaba, no era simplemente y lo besó, lo cubría, lo llenaba de besos por todo lado. Estaba muy contento, muy emocionado el padre de que su hijo regresara. Es entonces cuando el hijo le dice, padre pequeño. Ojo a este detalle, tenía preparado un discurso para decirle, padre pecado contra ti, ya no soy niño digno de ser llamado hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. No alcanzo a decir esa segunda frase, trátame como uno de tus jornaleros. El padre simplemente ordena hacer fiesta, reconoce este hijo el pecado, ordena hacer fiesta, pero no lo deja decir la frase que tenía que ver con la condición nueva que él estaría dispuesto a aceptar apenas regresar a la casa, de ser un jornalero, una persona que por el jornal, por el día, viene, trabaja y se va a vivir por allá, a dormir en alguna parte que él alquile. Pero el padre no lo dejó decir esa frase, simplemente ordenó inmediatamente que lo vistieran con 3 elementos de vestido. Primero, traigan la mejor ropa. ¿Cómo llegó? Seguramente harapiento, seguramente desbaratado, casi desnudo. Entonces eso lo debió conmover muchísimo al padre. Pero además hay que entender estos 3 detalles. ¿Qué significa el vestido en la Biblia? El vestido de la Biblia significa el honor, la dignidad. Cuando el padre entonces dice traigan la mejor ropa, está diciendo vístanlo de dignidad. ¿Y su dignidad cuál es? Es hijo mío. ¿Dónde está nuestra dignidad? En ser hijos de Dios. ¿Cómo se reconoce la dignidad en alguien? Por el vestido que tiene. Bien, el vestido es símbolo de la dignidad. Bueno, segundo, ponga el anillo en su mano. El anillo servía para poner los sellos también. Era símbolo de autoridad. El padre le está diciendo, tú sigues siendo hijo, pero además tú sigues teniendo autoridad en la casa. Por eso te doy el anillo. Y otro detalle, las sandalias en los pies. Los esclavos andaban sin sandalias, porque, digamos, era su condición de esclavos. Los hijos andaban con ese pedazo de cuero, unas sandalias en los pies. Era entonces un elemento de distinción. Él es hijo, él es de casa, pero no es un esclavo. Bueno, entonces es bastante llamativo también ese detalle. Y además de la razón de la fiesta, este hijo mío estaba muerto, ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Viene ahora un personaje que entra, que no estaba en la fiesta, es el hijo mayor. Para entender, el hijo mayor aporta unos detalles bastante significativos. En primer lugar, ¿a qué se dedicaba? A trabajar en el campo. Oye música y danzas. Y entonces llama a un esclavo. Fíjense ustedes que aquí la palabra es también diferente. Ya no llamó a un jornalero, llamó a un esclavo, es decir, de los que vivían en la casa. Estaban al servicio ahí del amo. Y le preguntó, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué hay música y danzas? Hay una, diríamos así, una mala intención, puede uno adivinarla en este esclavo. Y es que lo dice como para provocarlo. Dice, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Él no le estaba preguntando lo que le había hecho, lo que le había dado. Simplemente, digamos, la pregunta es ¿por qué hay música y fiesta? Bastaba decir
porque tu hermano regresó, pero no le añada cosas que lo que hacen es como sembrar cizaña, y es en él, como decirle, y mató el becerro engordado. Eso no había necesidad de decirlo. Bueno, entonces se enojó y no quería entrar. ¿Qué hace el papá? Apenas sabe que el hijo regresó, le dice: hijo, entra, entra a hacer fiesta. Le rogaba, pero no. Este alegó: yo siempre he estado en casa obedeciendo, nunca he desobedecido, y ni siquiera el detalle de un cabrito, ni siquiera eso, ni una, digamos, ese cabrito que vale menos que el becerro engordado, ni un cabrito, ni lo mínimo me has permitido hacer para hacer fiesta con mis amigos. Y entonces alega eso. Y sobre todo, si ustedes se dan cuenta, este hijo mayor no reconoce al otro como su hermano, sino que llega y dice una cosa. Cuando llega ese hijo tuyo, es decir, de una manera despectiva se dirige al otro, ese hijo tuyo. No dice, cuando llega mi hermano, ya no, ya le quitó, diríamos así, la expresión de la fraternidad esta persona, este hermano mayor. Y entonces, y hay un detalle que me llamó la atención hoy que estaba estudiando el texto. ¿Cómo se enteró él de que se había gastado la plata también con prostitutas? Porque no nos dice, aquí el único detalle que aparece al comienzo de qué hizo este muchacho con los bienes es en el versículo 13, al comienzo: allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Dice solamente eso, pero ¿cómo se enteró que había gastado su dinero o sus bienes con prostitutas? Entonces, ¿por qué llama la atención este texto? Primero, ¿cómo se enteró? Segundo, el juicio que establece. ¿O es que se enteró y ahora quiere hundirlo más? Y entonces acusarlo más. ¿O es que también expresa, alguien decía, sus deseos reprimidos, lo que a él le hubiera gustado también hacer y nunca hizo? En fin, entonces por esto llama la atención ese detalle. Y matas el becerro engordado. El papá tiene que aclararle que él es hermano, es su hermano. Dice: hijo mío, tú siempre estás conmigo, todo lo mío es tuyo. Era necesario hacer fiesta porque y el papá dice, porque tu hermano, no dice porque mi hijo ha regresado, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Vuelve a repetirse, digamos, el porqué o la razón de ser de la fiesta, que una persona perdida que había tocado fondo, había salido de ese fondo, había regresado, vuelto a casa, y por eso entonces también y fue encontrada por el Padre. Y fue encontrada, ¿por qué? Porque es que fue el Padre el que salió. El Padre fue el que estaba esperándolo, el que estaba mirando seguramente por el camino, ¿cuándo regresará mi hijo? Por eso es que mi hijo, por eso dice, él estaba perdido y ha sido hallado. ¿Por quién? Por mí, el Padre amoroso que lo estaba pues ahí esperando. Bien, estos son pues algunas pistas de lectura para que entonces, animados por el texto, nos propongamos en la lectura, propongamos entre todo conocer el rostro misericordioso de Dios, porque gracias a ese rostro misericordioso de Dios es que nosotros también somos rescatados por Jesús del pecado y de la muerte, y contamos siempre con su perdón, siempre con su perdón. Dios, recordémoslo, es un Padre compasivo, le duele el dolor de sus hijos, clemente, se inclina ante el dolor de sus hijos, y misericordioso, siempre interviene para hacer algo, para sacarnos de esa situación de dolor y de sufrimiento. Que Dios bendiga a todos, muy buena tarde. Mañana, si Dios quiere, continuamos.